me equivoqué, mencioné las palabras de los griegos a Felipe en Juan 11, 20 al 21. Me equivoqué, es Juan 12, no es Juan 11. Juan 12, 20 al 21, donde dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora vamos a hablar sobre algunas exigencias y obstáculos cuando nos dedicamos a esta cuestión de la predicación expositiva. Exigencias. Y la primera que voy a mencionar, la menciono para motivarlos, no para desanimarlos. Es algo muy desafiante, pero es algo muy importante también. La predicación expositiva exige acceso a los idiomas originales. Ahora, aclaro que no todos vamos a ser expertos en los dos idiomas, en hebreo, griego, y podríamos hablar hasta de 3 idiomas porque hay arameo también en el Antiguo Testamento. Pero lo que necesitamos es algo de acceso, aunque no lleguemos a ser expertos, porque ser experto en hebreo o experto en griego es como una tarea de toda una vida, y hay muy pocos que realmente son expertos en los dos idiomas. Normalmente cuando es un profesor, digamos, de hebreo o de griego, a lo mejor se defiende en el otro, pero realmente es difícil, es muy difícil. Entonces aquí empiezo con una exigencia muy exigente, pero lo bueno de hoy en día es que hay más y más cursos, hay más y más herramientas disponibles, no para convertirnos en expertos, pero para darnos más profundidad, más entendimiento. Lo que recomiendo, si sea posible, es que haya un experto en hebreo y un experto en griego a la mano. O sea, alguien a quien puedan recurrir, que todos podamos profundizarnos lo máximo que podamos utilizando las herramientas que tenemos, pero también que tengamos acceso a otros que realmente se hayan dedicado a profundizarse en los idiomas. Tuve una situación muy buena en Guadalajara. Mi copastor era muy bueno en el hebreo y yo he enfatizado más y mantenido más y desarrollado más mi griego. Entonces era una buena situación, un buen intercambio. Cuando yo predicaba del Antiguo Testamento le consultaba, cuando él predicaba del Nuevo Testamento me consultaba. Y además, yo llego al fin de mi capacidad rápidamente en hebreo y pues eventualmente en griego. Y tengo mis profesores, que 2 en particular son muy amables conmigo. Y llego y digo, ya no entiendo, entonces no, ayúdame, auxilio. Y hay 2 en particular que puedo escribir y ellos me ayudan a entender. Una de las grandes ventajas de tener por lo menos familiaridad con los idiomas originales es acceso a los comentarios exegéticos. Es como nuestra invitación a la fiesta. En los buenos comentarios exegéticos tratan con el griego o con el hebreo, y ellos sí son expertos. Entonces, entre más entendamos nosotros, o sea, más podremos entender de su exposición, de su destreza en los idiomas. Y tenemos que tener cuidado con poco conocimiento,
porque podemos hacer daño si no manejamos bien y si empezamos a decir barbaridades, pues el griego dice o el hebreo dice. Normalmente lo que el griego dice es exactamente lo que tenemos en nuestras traducciones. Normalmente lo que el hebreo dice es lo que tenemos en nuestras traducciones. Sin embargo, para entender por qué se ha traducido así o asá, y cuando encontramos en 2 o 3 diferentes versiones diferencias de traducción, pues podemos profundizar más y entender por qué esas diferencias. Además, una gran ventaja, o puedo decir 2 grandes ventajas de estudiar los idiomas originales son, 1, tenemos que leer muy, pero muy lentamente. Si estamos traduciendo del hebreo o del griego, a menos que seamos genios, expertos en esos idiomas, tendremos que ir muy lentamente. En otras palabras, nos fuerza a prestar atención a cada detalle del texto. Es una ventaja. Otra ventaja es que nos fuerza a aprender la gramática del castellano. Nosotros en la primaria o en la secundaria, en mi caso fue inglés, estudié como adulto, un poco en la escuela, como joven, un poco del español, pero luego más como adulto. Pero puedo decir, y sí estudié la gramática inglesa, pero puedo decir que realmente no entendí la gramática inglesa hasta estudiar el griego. Y puedo decir también que realmente no entendí bien el uso del subjuntivo en el griego hasta estudiar el español. Sí, David dice lo mismo, ¿no? Porque en el inglés el subjuntivo no es tan prominente, pero en el español el subjuntivo es muy importante. Casi no puedes orar a Dios sin utilizar el subjuntivo. Sí, ¿no? Entonces, si un cristiano quiere orar en español, tiene que entender el subjuntivo. El subjuntivo en el griego del Nuevo Testamento es muy importante, pero realmente, aún durante años de estar tratando de leer en griego y interpretar, no entendía hasta que yo tenía que empezar a utilizar el subjuntivo en mi hablar diario. Entonces, estudiando otro idioma nos ayuda tres cosas, voy a decir. Acceso a los comentarios bíblicos, 4 cosas. Acceso a los comentarios bíblicos, entendimiento de las decisiones de traducción. 4, la lentitud nos fuerza a prestar mucha atención. Y 4, nos enseña nuestra propia gramática. Cuando hablamos de las partes de una preposición, el subjuntivo, el imperativo, el pluscuamperfecto, estas cosas que realmente en la primaria a lo mejor escuchamos, pero ahora tenemos que entender. Bien, es la primera exigencia. La segunda exigencia es mucha paciencia, con una mente inquisitiva y persistente, porque hay textos difíciles de entender y explicar y no sueltan sus riquezas al primer toque. Algunos textos sí, pero otros textos pues no sueltan sus riquezas. No sé si compararlos con un dragón y su tesoro, pero no va a soltar todo instantáneamente. Requieren tenacidad por parte del expositor. Y así, aun si son más difíciles de interpretar, aun si no son tan difíciles de interpretar, exigen mucha labor para determinar la mejor manera de explicar a la congregación y aplicar a la congregación. No quiero caer en la alegoría
voy a hablar un poco de la alegorización, pero cuando estoy trabajando con un texto, a veces me llega a la mente a Jacob luchando con el ángel. ¿Se acuerdan? Jacob luchando con el ángel y el texto le lastima en la cadera y dice, suéltame. Y Jacob dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y a veces cuando estoy luchando con un texto, y puedo comentar sobre mi ritmo de preparar un sermón, pero empiezo el lunes con el texto original y a veces siento como si me dañara en la cadera. O sea, salgo sintiéndome herido, porque no puedo ganar. Aporreado. Sí, no puedo ganar. Y como digo, no quiero alegorizar, pero a veces me siento como en una lucha con el texto. Y como el texto diciendo, no puedes, entonces suéltame. Suéltame. Si tú no puedes conmigo, entonces suéltame. Y mi actitud es el texto, pues sí me duele. Yo sé que esta lucha va a ser difícil, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que tú me des tus riquezas. Entonces requiere ese tipo de tenacidad por parte del expositor. Y puedo decir, sí, amigo. Un anuncio que también tiene sentido ahora es que un doctor que se llama Alberto Paredes de Mérida en este momento está preparando un curso del griego 1 para subir en la página web de Cita, y no puedo prognosticar, pero quizás hasta enero estará listo este curso en griego. Excelente. Espero que hayan escuchado eso. Entonces estén atentos a citaedu.org porque están preparando ahora un curso en griego. Entonces, excelente. Y tenemos un curso que necesita editación, pero tenemos también en Seminario Reformado, tenemos un curso, pero yo creo que va a ser mucho mejor el curso de Cita. Entonces, excelente noticia, David, qué bueno. Bien, como una prueba que podemos aplicarnos. Si te es fácil prepararte para predicar, probablemente no estás preparándote adecuadamente. Si te es fácil preparar un sermón, probablemente no estás preparando adecuadamente. La predicación expositiva exige disciplina de 4 cosas. Disciplina de tu tiempo, disciplina de tu mente, disciplina de tu familia, si tienes familia, y disciplina de tu iglesia. ¿En qué sentido? De tu tiempo. Tienes que planear tu tiempo porque no sé si se hayan fijado, pero el domingo llega con una regularidad impresionante. Para el predicador llega con una regularidad que cada semana nos llega antes del tiempo, pero es muy regular, pero a veces sentimos que como si nos ganara. Entonces tenemos que disciplinar la semana. Y sobre todo en la vida de un pastor hay sorpresas, hay necesidades pastorales a las cuales tenemos que atender. Entonces, si vamos a esperar hasta el viernes para empezar nuestro sermón, y luego un hermano se enferma el viernes en la tarde, y una hermana fallece el sábado en la mañana, y luego hay otra necesidad en la tarde el sábado, pues ya se nos fue todo el tiempo. Ya no podemos preparar. Pero si empezamos a tiempo, pues aún con las otras necesidades podremos estar listos. Bien, disciplinar tu mente. Ya mencioné una mente inquisitiva que siempre pregunta por qué.
¿Por qué esta palabra? ¿Por qué esta frase? ¿Por qué este arreglo? ¿Por qué este argumento? Etcétera, etcétera. Tu familia. Yo en Guadalajara eventualmente tuve un estudio en la iglesia donde yo podía ir y era como una planta alta y yo podría esconderme detrás y nadie podía verme. Entonces yo tenía un lugar donde ir en silencio, sin interrupciones y yo podía preparar mis sermones y hacer otras cosas en el trabajo. Pero no todos tienen ese lujo. Ya no tengo ese lujo. No tenemos edificio. Estoy plantando una iglesia nueva. No tengo oficina. Tengo un rincón en mi casa, la casa de ustedes. Ahora mis hijas ya crecieron, pero otros tienen hijos chiquillos en casa. Tienen necesidades de sus esposos, esposas. Pero la familia tiene que entender que cuando estamos ahí, metidos en la palabra, estamos haciendo algo importante. Parece de fuera como si no estuviéramos haciendo nada. Estamos ahí sentados, estamos viendo un libro y otro libro y otro libro y consultando una herramienta en línea. Parece que estamos disponibles para jugar, para arreglar algo en la casa, lo que sea. Pero la familia tiene que entender que es trabajo del pastor preparar el sermón. El problema con la buena predicación, el problema es con cualquier cosa hecha bien, parece fácil en el momento, ¿no? Cuando escuchas a un buen predicador, parece que en el momento, pues está inventando su sermón, ¿no? Igual, como un jugador de fútbol o lo que sea, cuando lo ves jugar, dices, lo hace con tanta facilidad. Pero lo que tenemos que entender es, sí, con tanta facilidad, después de 15 años de entrenar, 10 horas cada día. Entonces, es lo mismo con la predicación. Entonces, hay bromas que a veces la iglesia hace, y esta es la cuarta disciplina de la iglesia. A veces hacen pues bromas, chistes, pues que realmente no deben hacer. Dicen, pastor, ¿tú trabajas qué? Media hora. Sí, media hora cada semana, ¿no? Y la iglesia tiene que entender que este llamado de ser maestro, predicador, maestro de la palabra, es un trabajo que requiere tiempo. Si quieren buenos sermones, también tienen que respetar nuestro tiempo para el estudio. Bien, obstáculos. Hay algunas costumbres, hablando de las iglesias, que militan contra series consecutivas. Encontré en México que hay muchos días sagrados que rompen con una serie consecutiva. Y no sé cómo sea en otros países, pero en la iglesia evangélica en México hay mes de la Biblia, hay mes de la Reforma, hay pues Semana Santa, que tiene Domingo de Ramos, también Resurrección, hay Navidad, también a veces Adviento de 4 semanas, hay a veces Día del Padre, Día de la Madre, Día de esto y Día de aquello. Nosotros estamos en el mes de la música. Ok, mes de la música, muy bien, o sea, sí, entonces, y si una vez sumé todos estos días sagrados y encontré que es una gran parte del año y además rompe con la continuidad, ¿no? Y una serie consecutiva requiere continuidad. Entonces, no estoy diciendo que en un solo tiro que maten a muchas vacas sagradas, ¿no? Pero si están en una iglesia con esas costumbres, si están plantando una iglesia, pueden establecer otras costumbres, pero si están heredando costumbres de muchos días sagrados, poco a poco pueden ir moldeando
las costumbres para que no rompa tanto. Por ejemplo, si la costumbre es tener en el Día del Padre un sermón temático sobre padres, pues a lo mejor con anticipación, con preparación, pues predicar el sermón del día, del texto, pero orar. En el tiempo pastoral, orar por los padres y reconocer a los padres y orar por ellos, algo así. Entonces, ir con tacto, pues adaptando las costumbres de la iglesia. Hay muchos días feriados también que caen en los lunes, que animan a la gente a estar ausente. Los domingos. Estimo en la vida normal de la iglesia, estimo que entre 20 y 30% de la gente está ausente cada domingo. Aparte de feriados, o sea, de días festivos. En normal, entre 20 y 30 en normal. Y luego con días festivos aumenta a veces hasta 40 o más por ciento de personas ausentes. Y esto milita también, porque a veces digo, me desanimo a veces y digo, como vimos en el texto de hace 8 días, y luego veo a la gente y digo, no estuvo. Entonces luego tengo que como recapitular, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos una ventaja que es, ya estamos muchos acostumbrados a, no estuve, puedo escuchar. Y yo veo que esto es más y más una parte de un buen uso de la tecnología para seguir el hilo de una serie. Y la verdad, para mí es muy saludable cuando la gente empieza a decir, ay, falté, pero voy a reponerme porque no quiero perder nada de la serie. Bien, hay expectativas de que el pastor debe estar presente en todas las actividades de la iglesia. A veces hay esas costumbres que con cuidado, poco a poco, si es una iglesia que tiene muchas costumbres y tradiciones, ir enseñando y moldeando. Y también, como mencioné, la gente no entiende cuánto tiempo se requiere para preparar un buen sermón. Para preparar un mal sermón no requiere mucho tiempo, pero para preparar un buen sermón sí. Hay también actividades ministeriales que el pastor debe hacer. Y todos los pastores entendemos cuando hay semanas fatales de trabajo y exigencias, y somos pastores, tenemos que estar ahí con la gente en sus momentos de crisis. Entonces, pues esas actividades, pues tenemos que balancear con la preparación de los sermones, pero hay exigencias que legítimas. Y también hay una larga historia de predicación sobre temas o textos aislados. Hay una larga historia en el protestantismo de predicar sobre temas o textos aislados. Entonces tenemos que romper con algunas de estas costumbres. Hay tendencias personales también. No es echar toda la culpa a la iglesia. Hay tendencias personales que militan contra la predicación expositiva. En el ministerio muchas veces hay poca vigilancia sobre cómo usa el pastor su tiempo. Y sobre todo ahora con la pandemia, estamos en nuestras casas, muy poca vigilancia. Entonces, esta situación se presta a fomentar la pereza que es natural para muchos. Y algunos pueden encontrar que pueden sobrevivir en el pastorado haciendo un mínimo de esfuerzo. O sea, es posible sobrevivir, y sobre todo en partes como algunos de ustedes viven en partes así, donde hay muy pocos pastores. Aquí en los Estados Unidos hay muchos pastores. Cuando hay una iglesia buscando un pastor, tienen docenas o hasta cientos a veces de candidatos. Sobran pastores. Entonces, si un pastor no hace su trabajo, ¿saben qué?
pues hay una presión laboral que pueden buscar otro que hará su trabajo, pero cuando hay muy pocos pastores, puede haber esa tendencia que pues puedo hacer lo mínimo y pues no me van a correr. ¿Por qué? Pues no hay otra opción. También podemos, y yo tengo que confesar que lo he hecho, podemos cubrir nuestra falta de preparación con la elocuencia o con la vehemencia. O sea, si no tengo nada que decir, si lo digo con más fuerza, a lo mejor puedo engañar a la gente y hacerle pensar que yo he dicho algo. Entonces, lo confieso cuando a veces en mi predicación llego a una sección y digo la verdad, no estudié ese versículo como debería. Entonces, a veces, tengo que confesar, he tratado de esconder esa falta con énfasis o con elocuencia. Y confieso que es un pecado, pero es algo que podemos hacer. Y lo bueno es que me reprende mi conciencia. Entonces, pero a veces, si vuelve a ser un vicio, ya no nos reprende nuestra conciencia. Si llega a ser costumbre. David. Bueno, todo eso es buenísimo y excelente, pero ¿tienes tú un consejo para el pastor bivocacional? O sea, que el uso de sus tiempos. Sí, hay muchos bivocacionales. Sí, y yo he sido hasta cierto punto bivocacional. Como pastor, en un tiempo yo también fui el director interino de una escuela cristiana, pastor de la iglesia y fui como trivocacional porque director también de la misión al Mundo, nuestra denominación en México. Entonces estuve pastoreando, administrando la escuela y viajando mucho para visitar otros campos. Y fue como el peor tiempo de mi vida, la verdad, fue terrible, terrible, porque sentí que no hacía ninguno de los 3 trabajos bien, sí, la verdad. Entonces luego reduje a 2, y lo que tuve que hacer fue depender de otras personas, entrenar. Eso aceleró la necesidad de entrenar otros predicadores. O sea, si yo no tenía el tiempo para cada semana dedicar el tiempo adecuado a predicar, pues me forzó, y fue algo sano en nuestro caso, y algunos están aquí en esta reunión, me forzó a darles más responsabilidad y más oportunidad. Entonces, para el que ya está empezando un nuevo campo, desde el principio debe tener en mente preparar a otros. Eso sí preparo otros, sí, así es. Y creo que es la misión de Cita Edu, ¿no? A propósito. No, pero de cualquier pastor, digo. ¿Perdón? Es la responsabilidad de cualquier pastor discipular y preparar a otros líderes, hasta pastores. Exacto, por supuesto. Y Cita Edu es una herramienta para el pastor. Exacto. Pero sí, el pastor tiene que estar preparando a otros, por supuesto. Entonces, pero tu pregunta es muy buena, David, porque esto también supone que hay otros. Y cuando uno está empezando, y muchas veces en la plantación de iglesias, es lo que he hecho la mayor parte de mi ministerio, no hay otros. O sea, estás yendo a un campo nuevo para levantar una iglesia. Tú eres el único y a lo mejor tienes que ser bivocacional para sobrevivir. Entonces, pues, mis respetos. Realmente no hay una salida fácil ahí, pero hay ejemplos en la Biblia como de Pablo. Entonces, ¿cómo lo pudo hacer Pablo? Entonces, aquí puedo dar un consejo. Estudia mucho como costumbre, lo cual reduce la necesidad o el tiempo de estudiar para cada sermón.
¿ok? Estoy seguro que en este caso, si yo le dijera a David que es un pastor maduro, tiene 30, 40 años en el ministerio, algo así, 45 años en el ministerio, yo podría decir a David, por favor, predícanos un sermón sobre Mateo 12, versículos tal a tal, ¿no? Tienes 5 minutos para prepararte. Ahora, esto no es como estoy recomendando la pero como David ha estudiado a través de 45 años o más, con poca preparación, él podría decir algo pues acertado, muy bueno, bien organizado, bien estudiado sobre este texto. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha predicado sobre este texto ya en su ministerio? Entonces no está empezando con territorio virgen. Entonces estudia mucho en general para que puedas reducir el tiempo necesario para estudiar para cada sermón. Sobre todo si estás muy apretado de tiempo. Entonces sería un consejo. Pablo es un ejemplo de un misionero bivocacional, a veces bivocacional, también apoyado por iglesias. Pero sí, muy buena pregunta, ¿no? Bien. Otra que estamos... ya son las 7. Ya se nos fue el tiempo. Entonces, puede seguir. Sí, termino esta sección por lo menos. Otro obstáculo es la falta de comentarios bíblicos exegéticos en español. Ahora, gracias a Dios, esto cada vez es un obstáculo más bajito. Hay más y más herramientas en español. Cuando llegué a México en 1990, había bien poco y lo que existía no era de buena calidad por lo general, pero ahora, gracias a Dios, hay más y más. Sí, no quiero sobrecargarlos con idiomas, pero como saben, si pueden dominar por lo menos la lectura del inglés, abre un mundo de recursos. Abre un mundo. O sea, no necesariamente para hablar, pero para leer abre un mundo. Pero gracias a Dios hay más y más comentarios bíblicos exegéticos. Y también hay un estilo de predicación evangélica que disimula la expositiva, pero no la es. Da la impresión de tratar seria y cuidadosamente con el texto, pero nunca explica el texto. Aparentemente pasa mucho tiempo con cada versículo, pero utiliza cada versículo como un punto de partida para predicar un tema que se encuentra en el versículo. Despedaza el texto para predicar una serie de sermoncitos temáticos en un sermón, pero no explica los versículos en su contexto inmediato. Estuve de vacaciones hace unas semanas y cuando viajo yo busco una iglesia la más bíblica que yo pueda encontrar en donde yo esté de vacaciones. Entonces fuimos a una iglesia, se me hizo una buena iglesia y asistimos allá y el predicador muy preparado, se nota que él había estudiado mucho, había preparado mucho para su sermón, dijo muchas cosas bíblicas, utilizó muy buena teología, muy sólido teológicamente, pero no explicó el texto. Lo que hizo es que tomó como cada versículo o par de versículos como un trampolín para hablar de un tema. Entonces habló de un tema y luego habló de otro tema y luego habló de otro tema. Entonces después yo entendí bien esos temas y fueron temas teológicos
muy buena exposición de esos temas teológicos, pero yo no aprendí mucho del texto en su contexto. Entonces, pero uno podría salir de ese sermón diciendo, wow, ese predicador trató con el texto. Él pasó mucho tiempo y predicó un sermón largo, para mi vista demasiado largo, pero tan largo porque estuvo ahí luchando con el texto. Pero realmente no. Estuvo hablando de muchos textos. Y esto es como una señal de no estar exponiendo el texto. Cuando uno introduce muchos textos de fuera, es como una alarma. Si tu sermón está repleto de muchos otros textos, no estás pasando lo suficiente tiempo con el texto que está enfrente de ti. Bien. Yo creo que hasta ahí con las exigencias, los obstáculos. Tengo algunas cuantas recompensas. Creo que he mencionado algunas de estas recompensas. Yo creo que vale la pena. Yo creo que están motivados, pero pues a veces estamos desanimados también. Y según yo, el desánimo es uno de los obstáculos mayores para los ministros. Y quiero animarlos con unas recompensas. Una recompensa empieza en casa. Si eres un predicador expositivo a lo largo de años y décadas, tus hijos sabrán que eres un predicador de la palabra de Dios y te respetarán. Si se mudan a otra ciudad, otra iglesia, buscarán una iglesia donde expongan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, esto es lo que aprendí en casa. Y no voy a contentarme con nada menos. Y ellos tendrán un gran respeto por el ministerio pastoral. Después de verte luchar durante años y décadas para desempeñar bien este llamado de exponer la palabra de Dios. Y pues todos queremos el respeto de nuestros hijos, ¿no? Y lo tendrán. Tendrá un gran impacto en la vida de sus hijos. Los miembros de sus iglesias crecerán en su conocimiento de la fe. A lo largo de un ministerio expositivo, crecerán. Es un mundo de diferencia. Predicar como visita. Yo he predicado en muchas iglesias como visita. Y yo sé, al predicar a la congregación, cómo se predica normalmente en esa iglesia. Y hay un mundo de diferencia de predicar a una iglesia acostumbrada a la predicación temática de textos aislados y de predicar a una iglesia acostumbrada a la predicación expositiva consecutiva. Yo puedo ver en la congregación. Yo predicaba muchas veces, frecuentemente en una iglesia en la Ciudad de México, cuyo pastor era un erudito, un gran expositor de la palabra, y era un encanto predicar allá. Si yo decía, pues vamos a estar en Oseas, ¡pum! La gente, Oseas. Entonces, y yo predicar sobre Oseas y luego después interactuando conmigo y sobre el tema, porque a través de años y décadas ellos habían aprendido mucho acerca de la palabra de Dios, poco a poco. Bien, nuevas personas llegarán a sus iglesias. Queremos que nuestras iglesias crezcan, ¿no es cierto? Y a veces nosotros nos escondemos, nos engañamos y nos escondemos en pretextos. Mi iglesia no crece porque yo expongo la palabra de Dios. No. No. Si estamos exponiendo la palabra de Dios, debemos esperar y anticipar que la iglesia crecerá. ¿Cuál es nuestro contexto? Pues diferentes partes de Latinoamérica tienen diferentes contextos. En el contexto que yo experimenté en Guadalajara, tuvimos, por un lado, iglesias católicas, la Iglesia Católica Romana,
que no se dedica a exponer la palabra. Tienen lecturas aisladas, pero no se dedican. Hay algunas excepciones, pero en general no se dedican a exponer la palabra. También había iglesias pentecostales y algunas muy buenas, pero a veces ellos dependían de otras fuentes de revelación, o sea, otras inspiraciones y revelaciones que llegaban al pastor, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros nos encontramos como una de muy pocas iglesias que exponía, o sea, era lo principal que hacíamos, exponer la palabra de Dios. Y a veces la gente llegaba y no estaba acostumbrada y no sabía ni siquiera que hay un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero salían de la iglesia diciendo algunas cosas que me agradaba mucho escuchar sus comentarios. Decían, ustedes realmente se aman aquí. Y decían, la Biblia es muy importante para ustedes, ¿no? Y también decían, veo aquí que enfatizan mucho a Cristo. Y muchas veces regresaban porque encontraban ahí algunas cosas que buscaban. Todos tenían Biblias. Pues a veces Biblia de familia enorme en el atril sobre la mesa. Y siempre querían saber de qué se trataba, pero no tenían a quién explicarles. Entonces llegaban y decían, ustedes explican la Biblia aquí. Y yo quiero aprender de la Biblia. Y me gusta el ambiente aquí, ustedes se aman. Y hablan de Cristo y quiero saber más de Cristo. Entonces, la iglesia crece cuando nos dedicamos al medio que Dios ha asignado para el crecimiento de la iglesia. Las iglesias evangélicas a veces tienden a predicar temas o textos aislados. Entonces, pues si realmente exponemos, a lo mejor vamos a hacer una rareza aún entre las iglesias evangélicas. Y una ventaja es que esto levanta la barra de la predicación en la iglesia evangélica. Podemos aplicar presión saludable sobre la iglesia en general. Si en nuestra iglesia exponemos la palabra de Dios, pues eso pone presión en otras iglesias a exponer la palabra de Dios, pone presión en los seminarios teológicos y también inspira a los jóvenes, ¿no? Si los jóvenes, queremos que nuestros jóvenes sigan a Cristo y queremos que los jóvenes aspiren a ser pastores y maestros de la palabra, pero a veces pues ven lo que hacemos y concluyen que no tiene gran chiste. No, pues ¿cuál es el desafío de eso? Pero cuando modelamos la predicación expositiva en toda su exigencia, en toda su deleite, en todo su romance, si podemos decirlo así, pueden estar ahí diciendo, yo quiero dedicarme a eso. Amén. Yo veo algo aquí que es algo desafiante, algo más allá de mí, algo útil, algo que es una herramienta para el reino de Dios. Yo quiero dedicarme a eso y que Dios me permita llegar a ser. Entonces, pues puede inspirar y puede también pues presionar a la iglesia en general a dedicarse a este medio de gracia. Bien.